The Wild Project. NFTs. Oh. El comprador del NFT del primer tweet de la historia, que lo hablamos aquí en The Wild Project, un NFT que era una captura de pantalla del primer tweet. Fue comprado por casi $3 millones. Lo ha puesto a la venta, ha dicho, ahora recupero la inversión. Ha llegado el momento, amigos, me presento. La máxima oferta que he recibido es de $280. Sina Stavi, iraní, que compró por $3 millones, bueno, 2,9. El tweet del creador de Twitter, Jack Dorsey, dijo que él esperaba ganar con esta venta $50 millones, de los que donaría el 50% a una ONG, y que ahora mismo está sorprendido de ver el poco interés que hubo en OpenSea para comprar su NFT. Creo que esto lo vamos a ir viendo, ¿eh? Es decir, la burbuja se va a empezar a petar. Sobre todo NFTs un poco aleatorios, ¿no? Porque sí, mucha gente dirá, es que Twitter es tan importante que tiene mucho valor eso. No, pero al final es hacer una captura de algo que el valor que tiene, ya lo tiene porque fue el primer tweet. ¿Qué le añade la captura? Poco valor, ¿no, Nate? A ver, yo cuando vine aquí por primera vez, hablamos de NFTs, sí. Yo te di mi opinión, que era que para mí era un poquito humo. Y ¿A ti no te moló mucho desde el primer momento? No me gustó mucho desde el primer momento, me gustó como tecnología. Como tecnología me Sí. gusta el concepto. Y tiene utilidades chulas. Sí, y las va a tener. Seguramente. Pero toda esta burbuja especulativa que hubo y todo De las este imágenes, frenesí, eso de todo. a mí no me gustó. Y tú te quedaste un poco decepcionado. Yo lo vi en tus ojos. Que dijiste... Y lloré. Pensaba que te gustaría más. ¿Sí? Y no, tío, y yo lo que veo ahora es lo que esperaba. O sea, ya lo esperaba, tío. Porque, sinceramente, yo lo que he visto es... Ha habido una fiebre, que ha sido una fiebre. O sea, la gente no es que diga, qué guay que tengo este tweet. Me encanta tenerlo. Me muero de ganas de tenerlo. No, sino que fue una cosa de, lo voy a comprar porque voy a ganar más pasta. ¿Sabes? Fue una cosa puramente especulativa. Y Que eso funciona mientras la burbuja esté. Exacto. En el momento que se pierde interés y se ve que no tiene futuro, evidentemente... todos los valores se desploman. Yo no digo que los NFTs no tengan ningún valor ni que no sean algo relevante, que para mí, a nivel tecnológico, tú también eres programador y entenderás que el concepto de NFT es una base de datos más, que sí, que es Blockchain. Descentralizada y todo el rollo, pero bueno, que es una base de datos más. O sea, al final, para que la gente... Aún hay gente que no lo entiende. Simplemente es que en una base de datos hay un registro de que tú eres el propietario de eso. Y se acabó. Pero ni siquiera tiene constancia legal. O sea, tú legalmente... No, o sea, vale, yo no nada. soy legalmente yo no soy propietario de eso. Solo estoy en un registro de blockchain. Exacto, nada más. Que nada más. Yo no soy propietario del uso individual de eso, de lo que sea. Exacto. Es más, yo creo que si hago un dibujo, lo vendo por NFT y el que me lo compra lo usa, le puedo denunciar por derechos de autor. Creo que ha habido algún caso. Bestia, ¿eh? Sí. A no ser que... Claro, ¿por qué no? Claro, la única forma sería que además del NFT hicierais un contrato mutuo de, oye, te cedo los derechos de exportación, de y ahí sí. Entonces yo veo que, bueno, que ha habido una burbuja, ha habido una fiebre, la fiebre del oro, y ha bajado. A mí me ha recordado mucho al tema de los tulipanes, que fue uno de los esquemas clásicos ya, ¿no? Que hoy en día se le llamaría esquema Ponzi y todo eso. Está muy interesante el tema de los tulipanes. El tema de los tulipanes fue en Holanda, ¿no? Que querían que hubo como una fiebre de los tulipanes, de que eran muy demandados. Y claro, la gente un precio increíble y al final explotó. Y como podría pasar con esto, no tiene por qué, pero podría pasar con esto. Desde luego, gastarte 3 millones y recuperar de momento casi 300 pavos. A ver, es que su compra ya desde el principio fue muy extrema. Fue muy extrema, ¿no? O sea, comprar el primer tweet por esa pasta... Yo creo que es el primer tuit. ¿Tú lo comprarías? Es que es una captura. No, nada. O sea, yo creo que la subida fue tan rápida como está siendo la bajada, porque no es el único caso que ha habido en las últimas semanas de NFT que no se está pudiendo... ¿Tú tienes alguno al final? ¿No tienes ninguno? Si tengo yo o yo he hecho. No, si tienes tuyos. No, ninguno de los dos. Pensé en hacer algún NFT en algún momento, digo, pero ¿qué puedo hacer algo que aporte valor? No lo pensé, digo, ¿qué puedo hacer? Porque hacer una puta foto mía o una foto de 5 monos... Pues es que no diré que me parece que es engañar a la gente, pero es que no me sentiría muy cómodo. ¿Te acuerdas cuando vine que te hablé de mi amigo que tenía una empresa, los filipinos, todo eso? Pues bueno, no era de Axie Infinity. Era de Axie Infinity, efectivamente. Ahora la está vendiendo por 35 euros. Casi. Bueno, pero ¿ha ganado mucha pasta en todo este tiempo? Pero será mi próximo chofer, mira lo que te digo. Sí, ¿ha ganado mucha pasta o no? No tengo ni idea, creo que ganó algo. Pero fue tampoco bien, ninguna locura. Pero tampoco es una locura. Y ahora la empresa está muy devaluada por el hecho de que bajó todo mucho. Axis está... Todos los juegos NFT
Se han ido... Yo te voy a ser sincero, me alegro, tío, porque me daba miedo el camino que podía tener eso. Willy Rex que era bien, una ¿no? monetización... Bueno, Rex bien, él cree Willy mucho Rex. en... Yo creo que sigue creyendo a saco. Pero es que él lo cree de verdad. Que la gente dice, solo es para enriquecerse. Pero es que yo creo que él lo valora sinceramente. O sea, yo creo que él lo ve una tecnología de la bomba. Tiene A que ver, saber el problema- tiene el que pro- saber muy poco de tecnología como para ver realmente. Pero es que el problema también es que yo creo que hace más daño que bien. Porque cuando estás tan mesiánico con algo, ya hasta te causa rechazo. Rollo, eres tan pesado que es que no lo compraré por pesado. Es como cuando te recomiendan una serie. Tienes que ver esta serie, Pam, esta serie, esta pam, serie. pam. ¿Has visto la serie tal cual? Pues no la Y a lo vi, mejor o sea, te lo hubieran dicho 2 veces Y ya está, y me hubiera... Que sí, y que dices, sí. va, venga, me la veré. A mí así me jodieron Juego de Tronos, tío. No la he visto. Es verdad, hay mucha gente. Tienes que ver Juego de Tronos. Juego de Tronos. Ya no la he visto por culpa de gente como tú. No, hoy te voy a mandar 5 WhatsApps. Nate, ¿qué idea me ha venido? Juego de Tronos, en NFT. Cada episodio en NFT. hostia, qué No, pero hay guay. aplicaciones de NFT que no me parecen malas. Rollo entrada, por Sí. ejemplo. Rollo que te den Claro, un valor ¿no? de algo. Claro. Que incluso te compres algo que venga con un NFT añadido de X. De lo Pero que sea. ¿no tenías la sensación de que hace 4, 5, 6 meses, cuando hubo todo el boom del NFT, cuando tú ibas a documentarte un poco o a leer, en plan, ¿qué es un NFT? Te creaba, o sea, leer sobre NFTs y las posibilidades, te creaba la sensación de decir, necesito comprar NFTs porque es el futuro, porque ahí sí es que el el esquema Ponzi. el FOMO total. este. fue un momento de decir, coño, que se me acaban, lo que sea, compra NFTs. Y el tema es que hubo mucha gente que dio absurdeces por NFTs. Los monos. Y han pasado una serie de meses y siguen sin verse esas aplicaciones reales de todo eso que nos habían prometido, de esa tierra, ese nirvana donde quien tuviera un NFT tenía acceso a... Bueno, el momento... Y espera con el Bueno, metaverso. El metaverso Claro, es el, claro. Humo, el humo de Ese es el Para tema. empezar, es que no hay ni Madre tecnología mía. para hacer el Claro. metaverso. Que Bueno. a lo mejor la hay, pero es engorrosa. ¿Habéis utilizado la el virtual? VRChat. Sí, El VRChat está Tampoco- guapo. Pero para un ratito. Para un no ratito. como Sí, te para un venden ratito. el metaverso de tu nueva vida. O sea, el metaverso te lo venden como vas a tener 2 vidas. La de hacerte pajas todo el día, porque no va a haber emoción, o la del metaverso rock and roll, baby. Pero el metaverso, durante un tiempo nos dieron la turra con el metaverso. Y hubo gente como Snoop Dogg que dijo, hostia, sí, necesito la plaza del metaverso, tengo que comprar esto por 800.000 millones de dólares porque si no tal cual. 5 meses después, o 6 meses después, Snoop o un año Dogg después, iba la tan gente sigue fumado. en Fortnite, la gente sigue jugando a Elden Ring, la Una gente... pregunta, hay ¿sigues algo- en Fortnite haciendo el ridículo, comprándote skins sin abrirlo? No, ahora como han quitado la construcción ya juego. Yo ayer me compré todos los personajes del Valorant. ¿Pero qué hace? Espera. Luego nos reímos de los NFT. Damos discursitos aquí de Sí, no, NFT. luego, sí, no, vale. Vamos de listos, pero luego mira. ¿Y cómo es? ¿Te juegas mucho al Valorant? No, A ver, no. si juegas va. Coño, pero, tío, Quería probarlos todos y no podía porque no juego es un suficiente. muy buen juego el Valorant. Está guapo, quería, sí, quería sí, probar yo todos los sueño champions, con el pero no las Valorant. skins, los champions los agentes los puedes desbloquear jugando mucho, pero yo no juego mucho y los quiero probar. Y he dicho, Claro, los pago, coño, pero tampoco es tan caro, ¿eh? Es en No, plan, son 10 euros por personaje, joder. Sí, no sí, está- en no está plan- mal. 100 pavos te habrás gastado. ¿no? menos, 60, De un 70. juego free to play, que Sí, solo sí. faltaría. Es como que si hubiese no- comprado el juego, como si hubiese comprado el juego.